Supongo que alguna vez te has puesto en una gran pirámide y preguntado ¿de dónde viene esto? Y de repente alguien te dice es que esto es patrimonio cultural, pero entonces, ¿qué significa patrimonio cultural? Justo hoy vamos a hablar del patrimonio cultural y no solamente nos referimos a los grandes monumentos, a las bellezas estéticas de una obra, sino también a esas grandes tradiciones, costumbres y saberes que las mismas comunidades mantienen vivas. Y en este video vamos a entender qué es el patrimonio cultural, cómo se clasifica, quién lo protege y sobre todo cómo las propias comunidades participan hoy en su conservación. Hola, yo soy Giria. Yo soy Andy. Yo soy Rosy. Y nosotras somos... Ajolotes. ¿Ajolotes? ¡Ajolotes, nerd! El patrimonio cultural es todo eso que abarca una sociedad que lo considera valioso o digno de ser transmitido por generaciones futuras. Por ejemplo, algo muy clásico es el maíz. Tiene una historia ancestral y que es símbolo de los mexicanos. ¿Cuántas veces no han escuchado? Los mexicanos comen tacos. Y el taco es una cosa que se ha llevado de manera internacional. Y justamente pues una peculiaridad es que fue modificado genéticamente para que puedas comer y comer y comer y que no te hastíe. Si no, pregúntale a todas aquellas personas que no pueden comer sin una tortilla, aunque pueden quitarle todo menos la tortilla. Exacto, entonces el maíz es considerado patrimonio cultural y en este sentido pues hay que clasificarlo, que es patrimonio material, que es lo tangible, por ejemplo una piedra, un objeto, alguna escultura, un monumento, y el patrimonio inmaterial, que es lo intangible, la memoria, la costumbre, el conocimiento, las danzas, una fiesta patronal, algo que por así decirlo es como efímero, pero que tiene muchas tradiciones que nuestros abuelos nos enseñaron. Y cuando nosotros hablamos de nuestros abuelos, hablamos de esa memoria que ha venido de generación en generación y que es parte también de la conservación de este patrimonio. Y que también pues nos identifica, ¿no? Que sabes que identifica a las personas aunque a veces tú no lo hayas practicado. Siento que también eso es como que uno de los puntos que lo caracteriza. A lo mejor tú estás en el norte y viajas al centro y ves que hacen determinadas cosas que dices, pues no, yo no, donde vivo no acostumbro a eso, pero sé que para aquí es muy importante, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si estás aquí, si estás como en el centro de México, por ejemplo, en la ciudad, y te vas a Chihuahua y ves algo como extraño para ti, dices, mira, eso nada más lo había visto en la tele. Y es como que yo no me siento identificado con eso, pero sé que para las personas que viven aquí esto es muy importante y se le da pues ese respeto y se admira porque sabes que pues de donde vienes, no, a menos que haya una muestra cultural, es difícil que lo puedas presenciar de nuevo. Exacto, o sea, creo que también por eso, ¿dónde puedes como identificar esto? En las casas de cultura, que justo ahí tienes pues hasta el cronista que te dice, yo me acuerdo que cuando, me acuerdo que también las fotografías antiguas y todas estas prácticas que se van haciendo, porque como bien lo dice G, o sea, en algún lugar a lo mejor es algo que esa misma comunidad solamente tiene y que lo conserva generación tras generación y que inclusive lucha también para conservar esas prácticas a pesar de el gran crecimiento urbano o de la gente extranjera que llega a venir, ¿no? Entonces es como presentarte un pedacito de mí. Y bueno, pero también aquí hay que agregar quiénes son las instituciones que se encargan de esto, ¿no? Porque pues no puede llegar alguien, Juan, por su casa y decir, sí, yo lo declaro, ¿no? O sea, existen instituciones que estas mismas instituciones te van a decir si son consideradas, por qué son consideradas, y una de ellas es la UNESCO, que es a nivel internacional, que justo es la que va a decir, a ver, ¿por qué
el Día de Muertos es considerado Patrimonio Nacional de México, o por qué la charrería es Patrimonio Nacional de México Internacional, o por qué la ciudad de Monte Albán, una de las ciudades más viejas de México, y creo que fue una de las primeras civilizaciones en México, es importante. Y ella te va a determinar y declarar por qué son considerados patrimonio material o inmaterial en México. Y por el otro lado también está nuestra alma mater o nuestra nave nodriza, como lo quieran ver, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque justo estas instituciones enfrentan a retos importantes como por ejemplo el turismo, el deterioro ambiental, el saqueo, la falta de presupuesto, y todo esto es para justo conservar el patrimonio, porque pues han de saber que todo esto también requiere no solamente decir ahí lo declaro y ya, sino que pues también tiene un mantenimiento, y ese mantenimiento también pues tiene un costo. Sí, antes de seguir con Elina, quiero recalcar que, bueno, dices como que ¿cómo la UNESCO sabe que mi pequeño país tiene esta súper tradición que nadie la conoce más que las 5 personas que viven en este pueblito? Y es que como tal, el Estado, el país, puede proponerle al UNESCO que sea declarado esta expresión como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Obviamente tiene que llenar como, pues ahí el UNESCO tiene sus requisitos, entonces el país lo llena. Supongamos que hay un país que se llama Titirilquén y que tiene una canción súper difícil de cantar y que solo la pueden hacer en cierto día del año porque es cuando hay la acústica necesaria. Entonces Titirilquén tiene que llenar unos formatos y mandárselas a la UNESCO para que la UNESCO valore si puede ser considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto no quiere decir que deje de ser menos importante o más, sino que como es la referencia que nos hemos inventado para cuando quieres investigar, pues vas ahí y si lo tiene ya dices, bueno, sí cumple con los estatutos. Pero por ejemplo también hay expresiones que son como, podríamos decir, patrimonio cultural de un lugar, y aunque no llegue a tener no llega a considerarse importante fuera de esa región, no quiere decir que sea menos valioso para las personas o que no necesite ser conservado por las personas que viven en ese lugar. Sí, exacto, o sea, creo que son prácticas y costumbres que tienen una historia, una memoria, y que inclusive son como características de esta población. Entonces también estos elementos son los que influyen para saber si una danza, un monumento es considerado patrimonio o no, puede ser nacional, o sea, solamente de que sea del país, o puede ser ya a manera internacional, porque han de saber que hay cosas que solamente en México es considerado en ese lugar y está protegido por México y nada más. Pero por ejemplo el Archivo General de la Nación, la Galería 4, tiene documentos que lo conservan la UNESCO y que son considerados patrimonio internacional. Así que si ustedes van y se intentan robar uno de esos documentos, no se la van a acabar. Penados internacionalmente. Exacto, perseguidos por la Interpol, así que mucho cuidado, sí. A veces uno parece que es fácil, pero esta defensa del patrimonio sí se pone medio ruda. Sí, no, aparte que también es todo un tema como ¿qué lineamientos necesitan, como vas a definir para que sea considerado un patrimonio? Porque a lo mejor lo que para café es importante, para verde no, y pues tuvieron que sentarse y hablar y decir, bueno, tenemos que llegar a un punto para que sea como el estándar y poder como empezar a poner este título, ¿no?, de patrimonio cultural. Y también siento que en este punto son importantes las personas que se encargan de documentar estas prácticas, porque por ejemplo hay prácticas que por diferentes motivos, por ejemplo que no haya personas que dejen de hacerlo, nada más lo conocía el abuelito y el abuelito se muere y al final lo único que tienes de determinado canto es que algún antropólogo ahí alguien le dijeron, mira, es que ese señor canta una canción muy bonita
que representa nuestra región, pero nada más él se la sabe porque para aprender a tocar el instrumento representativo hay que estudiarlo todos los días durante 5 años y pues aquí no hay trabajo y tenemos que irnos a otro lado y no hay quien estudie. Entonces ya llegó este antropólogo, lo grabó y esa grabación de calidad muy mejorable es lo único que quedó de esa canción, ¿no? Entonces también como que siento que es importante reconocer todos estos documentales y grabaciones que se llegan a hacer porque en ocasiones llega a ser lo único que quede de algunas prácticas importantes o incluso cosas que en un momento se declaran patrimonio cultural pero por alguna razón desaparecieron y se esfumaron en la brisa de la mañana. Y que justo esto forma parte de la memoria histórica, porque aunque tal vez, como bien dice G, no pues ya por ahí existía algún dato que me acuerdo, ya por ejemplo la UNESCO ve esta grabación y la conserva ahí y la pone así, aquí nadie le va a poner y al del que se atreva a sacarlo. Le voy a sacar una copia y de ahí van a venir todas las copias, pero el original ahí se queda. Y ahí lo tienes muy bien resguardado y cuando eres investigador y te toca una copia te pones... Y por el otro lado también existe este marco legal y el papel del Estado, porque han de saber que también el patrimonio cultural inmaterial y material de México y de todo el mundo tiene leyes. Aquí en México existen 2 leyes y un artículo en la Constitución que es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, y que esta ley fue creada en 1972. Y como dato curioso, no nada más está así al azar de, que pues suena más bonito arqueológico primero y por eso artístico lo dejamos al final. No, está así porque viene en orden de prioridad. Cuando alguna cosa se ve comprometida, el que tiene prioridad es lo arqueológico, luego viene lo histórico y al final es lo artístico. Por eso viene así el listado en nombre de esta ley, porque así es la prioridad a nivel pues legal. Primero lo arqueológico, después lo histórico y al final lo artístico. Ay, eso no, yo no me lo sabía, está muy interesante. Así que pues es de esas cosas que dices, creo que todo el mundo lo sabe y luego te das cuenta que no. Exacto, o sea, exacto, cosas que supone uno y que a la mera hora no pasa. Sí, por eso luego, no es, si ustedes llegan a ver que por ejemplo, que se estaba, no sé, que una escultura contemporánea va a dañar una estructura arqueológica, no la dejan poner ahí, hacen que lo mueva porque tienen la prioridad lo arqueológico. Mira qué interesante. Bueno, así debería de ser porque pues no dudo que desafortunadamente hay algunos lugares donde no pasa. Es como dicen, del hecho al hecho hay mucho trecho. Sí, uno quisiera que el trecho grande fuera de otras cosas, pero a veces no. Exacto. Y por el otro lado está la Ley Orgánica del INAH, creada en 1939, y su reglamento actualizado del 2021, que promueve la inclusión de metodologías participativas. Y estas metodologías participativas incluyen a la comunidad. Claro, porque a final de cuentas el Estado puede decir que una taza es patrimonio cultural, pero pues si el resto del país no lo ve así, cuando se vaya ese gobierno, pues se va a ir con su taza patrimonio cultural porque a nadie más le parece que lo represente, ¿no? Porque una cosa es que, por ejemplo, para ti de determinada región eso no sea patrimonio cultural, pero otra región sí, y entonces se le respeta y se reconoce que eso es importante para ellos, ¿no? Y viceversa, pero para nada más cuando lo declaran y la persona que lo declara es lo único que para quien es importante, pues se va a perder, ¿no? Y puede tener todos los títulos que quiera, pero pues se va a perder porque pues, para las demás personas esa no tiene más valor la taza que usan todos los días con su personaje favorito para el café, su té o su lechita, que la que tiene los 20 títulos por el Estado. También siento que es importante en muchas ocasiones, como por cómo está legislado el patrimonio en México, para todo se le tiene que pedir permiso al INAH, sobre todo en arqueológico. En lo histórico y en artístico también influyen otras cosas, pero para lo arqueológico sí todo tiene que tener permiso del INAH. Entonces son tantas cosas, es tan rico el patrimonio cultural arqueológico mexicano que a veces no se da abasto. Entonces si hablemos de una zona arqueológica, está abierta al público pero no hay apoyo de la comunidad cercana, pues no va a tener el mantenimiento adecuado
porque la comunidad no le va a interesar. Va a decir, pues sí, ¿no? Son un montón de piedras ahí, ¿no? Si no le das a conocer el valor histórico, pues para ellos no tiene mayor sentido que si hubieran construido otro edificio de locales. Entonces sí se necesita que la comunidad lo reconozca y también porque puede ayudarlos a sentirse más como apegado a ello, porque al fin de cuentas forma parte de la historia del lugar donde están residiendo, ¿no? Y más si para adaptarse al lugar, si vienen de otra parte o si son siempre desde ahí, pues les ayuda a tener como esta identidad del lugar. Entonces sí es muy importante que las personas tengan el conocimiento de la importancia del lugar que se considera patrimonio. Y retomando eso, lo que dices, que me llamó mucho la atención, que esto que decías, cómo la misma comunidad se puede sentir en identidad con su pueblo. Tuve la oportunidad de ir a Colón, Querétaro, a un encuentro de cronistas, y resulta que ellos mismos no se sienten identificados con Cristóbal Colón. El pueblo en sí se llama Lugar de los Tules, y tenían esta característica de hacer cestería con el tule, y es una tradición que ya se está perdiendo, o que ya inclusive se perdió, y los chicos de historia están tratando, y junto con el cronista, están tratando de recuperar esta memoria histórica. Inclusive en las ceremonias cívicas dicen, ok, sí, está padre Benito Juárez, está padre como todo esto, pero yo no me siento identificado con ellos, pero sí me siento identificado con mi pueblo. Entonces, ¿por qué tengo que hacer este homenaje a Benito Juárez o a Colón? Y creo que algo que lograron ellos como comunidad para rescatar esta memoria es que antes había un desfile que se llamaba el desfile de la raza, ¿no? Y así era como y todo el mundo salía disfrazado de marinerito con su calavera, carabela, sí. Sí, no de Día de Muertos, sino de Cristóbal Colón. Los barquitos donde llegaron nos enseñaron que eran carabelas. No recuerdo si sí se llamaban así o nada más era una y las otras eran otro tipo, pero así nos enseñaron en la escuela, que las tres eran las carabelas. Me parece que es porque es un barco más chiquito. Sí, pero te digo que, o sea, en dato histórico, no estoy segura de que las tres hayan sido carabelas, pero sí nos las enseñan en la escuela. Exacto, entonces, pues ellos así como que, pues creo que ni siquiera había gente que había ido al mar. Ni siquiera sabían la diferencia, ¿no? O estaban conscientes de eso. Y entonces todos así de, pues qué vergüenza, tengo aquí mi marirenito, pero a final de cuentas... Pero si no lo llevo a desfilar, me lo reprueban. Exacto, entonces ellos mismos dijeron, no nos sentimos identificados, y los últimos años pues ya ha hecho esta transformación. Entonces ya pues dicen que ya el último año creo que nada más hubo dos participaciones que llevaban marineros y calaveras, ¿no? Entonces creo que un ejemplo importante es esto, ¿no? Y siento que, hablando de desfiles, siento que es un ejemplo muy interesante, porque dices, bueno, aquí no se sentían identificados y lo cambiaron, pero en la Ciudad de México, pues recordando y aprovechando como que las fechas cercanas a Día de Muertos, pues la mega desfile de calaveras es muy reciente, porque vinieron recordando que fue porque firmaron la película de James Bond, Spectre, o como se pronuncia, y pues el guión decía, había un gran desfile donde todos estaban disfrazados de catrines, y lo hicieron, ¿no? Y ya quien dijeron, pues sí nos gustó, vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Como la diferencia de que a alguien se le ocurre algo, te gusta y se apropian de ello. Cuando te intentan imponer algo, pues te das cuenta que no te gusta y lo cambias por algo que tú te sientas identificado. Exacto, entonces creo que pues parte del patrimonio, tanto material como inmaterial, pues también forma parte de la comunidad, y que puedes adoptar prácticas que también empiezan a formar parte de tu identidad, y todo eso se refiere a la cultura, y la cultura también tiene este gran protector que es el patrimonio.
podemos decir que el patrimonio cultural no es otra cosa que es un reflejo de quiénes fuimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, pero que también este patrimonio necesita la participación de su cuidador, que en este caso es el INAH o la UNESCO, de la colaboración de que en este caso es la comunidad y las personas interesadas, y sobre todo de la participación, porque pueden estar las instituciones, pueden estar la misma una persona, pero si no existe una participación se convierte en un reto muchísimo mayor para la conservación de este patrimonio, ¿no? Y también me gustaría agregar que la cultura en sí es dinámica. Entonces el patrimonio, sobre todo el inmaterial, va a llegar a tener ciertos cambios, y aunque algunas personas de repente se asustan, pues también es parte de la historia que cuenta este patrimonio, ¿no? Cómo van a tener pequeñas modificaciones o modificaciones más grandes cuando se estudie y se pregunten por qué hubo este cambio, ¿no? ¿Fue el contexto? ¿Fue algún suceso? Y es parte de la misma cultura, de su peculiaridad de que es dinámica. Exactamente. Y si quieres conocer un ejemplo de cómo el patrimonio inmaterial sigue vivo en México, te invito a que veas el video del Día de Muertos, una de nuestras tradiciones más emblemáticas y reconocidas del mundo. Si quieres conocer algún otro dato de algún patrimonio cultural en específico, o tú te acuerdas de algún datito, puedes dejárnoslos aquí en nuestros comentarios, lo leemos, y si tienes alguna solicitud también la ponemos en la lista. Tardamos pero cumplimos. Y no te olvides suscribirte, darle like y compartir. Cuídense, tomen agüita. Bye. Ajolotes Nerd es patrocinado por Estudios El Búnker.